29 minutos pasan de las 9 de la mañana y es momento de la tapadita de Eduardo Prevé, que hoy no está solo. Hoy viene con custodia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Recibimos antes de empezar, William Rosa. Muchas gracias por la aceptación a la tapadita. Y bueno, aprontate, ¿no? Bueno, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, sí, que ya nos ha visitado en varias oportunidades. Muchas gracias por la invitación. Bueno, viene más por ustedes que por... Yo te agradezco. Me supongo. Sí. Muchas gracias. Me supongo, obviamente, sí, me supongo. En realidad, estamos en negociaciones acá para cuando me toque el abreviado, a ver a dónde podemos ir. Sé que me toca flagrancia, ¿no? Fíjate si caigo en delitos económicos, ahí no tengo suerte, y mucho menos si caigo en estupefaciente. Pero bueno, será harina de otro costal. Hablando de el tema que hoy en día íbamos a abordar, que es realmente lo que está sucediendo en las últimas horas y que va mucho más allá de lo que ha pasado con el caso Besosi, ¿no? Yo planteaba, la tapadita de hoy es como qué esconde el ataque del Partido Nacional a los fiscales de esta forma tan deliberada, y me puse a repasar, ¿no?, los casos en los cuales hay, por ejemplo, jerarcas denunciados del Partido Nacional que están siendo investigados. Por ejemplo, la Fiscalía de Florida investiga presuntas irregularidades en contrataciones en la Intendencia de Florida, contrataciones de una empresa perteneciente a familiares de la ex secretaria del intendente Guillermo López. Otro caso, el intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, que está investigado, bueno, ahí increíblemente es por una fiscalía de Durazno, porque en Tacuarembó y en Paso de los Toros los fiscales se abstuvieron de investigarlo. Está investigado Wilson Esquerra, que también va por la reelección, por presuntas irregularidades en la venta de un terreno que era de su propiedad, que lo compró a 30 y algo de mil dólares, después lo vendió a 210.000 dólares, eso no tendría ningún problema, pero en el medio lo que hubo una recategorización de ese suelo que obviamente multiplicó su valor. Por ese caso hubo una denuncia porque allí se instaló una empresa forestal y se dice que el intendente tenía información privilegiada. También está denunciado, por ejemplo, el actual diputado electo y diputado ya que asumió, perdón, estamos en marzo ya, y ex secretario general de la Intendencia de Paysandú, presuntamente por el cobro de un doble sueldo. Él cobraba el salario de secretario general de la Intendencia de Paysandú y también cobró durante 2 años otro salario del Congreso de Intendentes. Fue denunciado y está investigado por Fiscalía porque se entiende que no se puede cobrar 2 salarios públicos. Pero también, y si profundizamos un poquito más, ¿no?, y uno pensaba, dice, ¿por qué esta virulencia, este ataque de los principales dirigentes del Partido Nacional, incluso ya el Partido Nacional en sí mismo, porque puso sobre la mesa una carta que ayer sacó su directorio? Creo que puede ir con el temor de lo que pueda pasar más adelante. Si existe realmente lo que se está llevando adelante, la auditoría con las contrataciones millonarias que hizo el gobierno de la calle Pou con la Fundación Aganar, eso puede derivar o no en una presentación del caso ante Fiscalía. Y también otro caso que está sobre la mesa y que está siendo analizado con lupa por el actual gobierno tiene que ver con la compra de las 2 patrulleras oceánicas a España, a un astillero, a Cardama, por 100 millones de dólares, un astillero que había quedado en el ranking que hizo la Armada, había quedado en el 5º lugar. Cuando se hizo la licitación pública, la Armada fue la que estableció cuáles eran las mejores calificaciones, y bueno, Cardama quedó en el 5º lugar. Sin embargo, fue el elegido por el entonces Ministerio de Defensa para la construcción de estas patrulleras. Pero bueno, estos son un poco los casos que creo que tienen un poco nerviosos a algunos dirigentes del Partido Nacional, y tal vez por eso venga esta virulencia para con la Fiscalía. Pero tenemos acá a William Rosa, que antes de empezar en profundidad quería preguntarle, ¿cuántos años de fiscal, William? Y 12, desde 2013 a 2025, 12 años de fiscal. ¿De fiscal? ¿Acá en Montevideo siempre o...? No, 2 años en Tacuarembó, después unos meses estuve en Libertad, después estuve 3 años en Las Piedras, y a partir de ahí me vine fui trasladado a Montevideo,
y desde el 2018 estoy acá en Montevideo en una fiscalía de flagrancia. De 2018 en flagrancia. Sí. Exacto. Siempre con, bueno, caso flagrancia es lo que atiende más las urgencias del día a día. Sí, claro, ¿no? sí. Los casos residuales en cuanto a, más bien, hurtos, rapiñas, lesiones, no son delitos especializados como puede ser corrupción pública, estupefacientes, homicidios, delitos sexuales que tienen su fiscalía especializada. Exacto. Yo te leí el viernes en la red social X y para entrar en tema, tú reflexionabas después de lo que eran los primeros ataques, el sábado, perdón, lo que eran los primeros ataques contra la fiscal del caso Besossi, Alicia Alciaturi. Ponías allí, ¿no será mucho ya? Siempre están los fiscales, siempre están mal los fiscales cuando investigan el poder. Ojo, en lo jurídico, una misma conducta puede tener varias miradas cuando se la analiza con la ley y a su vez los fiscales, los jueces, los abogados le podemos pifiar, obvio. Incluso puede haber de los malos que cometan delitos. Pero de ahí a señalar de inmediato teorías maliciosas contra fiscalía, todas las veces es un recurso agotador. Repito, es paradójico que siempre que se investiga el poder resulta que es una operación, o el fiscal está flechado, o está haciendo los mandados. ¿No será mucho? ¿No habría que mostrar pruebas de lo que se acusa? ¿No estaría bien ser más responsable a la hora de hacer acusaciones tan graves? ¿O será que se busca que los fiscales se amilanen y se retraigan y solo se dediquen a mandar presos pobres y adictos a la cárcel? Ahí nadie te acusa de nada. Bueno, ahí seguías un poco, pero tiene que ver, ¿no?, con tu actividad que decías recién de ahora como presidente de la Asociación de Fiscales. ¿No será mucho? Sí, para que la gente lo tenga presente. Yo que justamente estábamos repasando, yo trabajo en una fiscalía de flagrancia. Y trabajo particularmente en una fiscalía de flagrancia, la de tercer turno, que según datos que publicaba el diario El País en relación a que una información pública, es la fiscalía que en el quinquenio anterior había tenido más condenas y una de las fiscalías que había tenido más formalizaciones. Y jamás tuve un episodio de estos, o sea, un episodio en que por una imputación no se entrara a valorar el fondo del asunto, si la fiscalía tiene o no elementos, sino todas las valoraciones sean de contexto, y sean de contexto con agresiones y con ataques gravísimos hacia la institución fiscalía. Entonces, eso es un ejemplo claro de que cuando las investigaciones son respecto a hurtos y rapiñas, a cuestiones que tienen que ver con delitos que cometen poblaciones, lo que se dice obviamente, los delitos que cometen los pobres, ahí no se genera ninguna circunstancia, no hay ninguna puntualización, nadie se hace eco de ninguna situación. Ahora cuando se investiga el poder aparecen estas cuestiones que tienen como resultado, que es la mayor preocupación que a nosotros nos genera como asociación de fiscales, es en condicionar a los demás fiscales. Pensemos que cuando hay, y esto cuando se investiga cuando decimos se investiga el poder, puede ser el poder en narcotráfico, crimen organizado, el poder que tienen quienes lavan activos, el poder que tienen quienes ocupan un cargo de público y que pueden estar en investigaciones de corrupción pública. Entonces, cuando se trata de narcotráfico, atentan contra la vida o contra la integridad física, contra la familia de los fiscales. No solo contra ese fiscal, ha pasado, por ejemplo, en el caso de Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo que fue asesinado en Colombia, sino también con el mensaje va para el resto de los fiscales también. Cuando se hace lo que se debe hacer, porque no olvidemos que los fiscales tenemos la obligación de hacer eso, y se hace a profundidad, se hace bien el trabajo, y se molesta a personas que tienen determinado poder, pueden tener estas consecuencias. Cuando es el narcotráfico con la vida, cuando es el poder político, sucede esto, o sea que la fiscalía es acusada de ser un centro de operaciones políticas, como si en... ¿Vos pensás que la fiscalía es un centro de operaciones políticas?
no solo es inconcebible desde el punto de vista práctico, sino también es inconcebible desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de justicia. Hay que tener presente que eso, que la Fiscalía, al ser un centro de operaciones políticas en donde alguien mandata a los fiscales a tener investigaciones en contra de determinadas personas, también tienen que involucrar a la policía, también tienen que involucrar al Poder Judicial. Claro, también, perdón, que interrumpa, porque en este caso, en el caso de eso sí, por ejemplo, para las escuchas telefónicas hay un pedido de la fiscal, autorización judicial. Autorización judicial, y lo realiza la policía. Exacto. Que en este caso lo realizó, por ejemplo, la policía de Martinelli. También hablábamos para que hubo una crítica a la forma en la cual fue llevado el exintendente Besosi, pero ahí hubo un pedido de la fiscal y una actuación de la jueza que en realidad validó, ¿no?, la actuación de la jueza en la forma en la cual llevó también a Besosi a la fiscalía. Hay un punto también que es, al final somos todos iguales ante la ley, ¿o no? Porque esto de pedir una orden de detención para asegurar recaudos de evidencia, o sea, elementos de evidencia como puede ser un celular, y para formalizar la investigación y evitar que la investigación se perjudique. Porque pensemos esto, y esto es claro, el otro día lo decía un abogado defensor, el doctor Casás, en un programa de televisión, decía: yo sé que si a un cliente mío lo citan a la fiscalía no tiene tanto. Porque en realidad lo que hacen es citar para ver, bueno, yo lo que hago cuando pido una citación es mostrarle, bueno, ahí está denuncia en su contra, ¿usted qué tiene para decir? Ahora, cuando la fiscalía tiene elementos, que tiene evidencia, lo que hace es pedir una orden de detención, y sobre todo cuando se trata de más imputados, porque quiere garantizar que entre los imputados no se comuniquen, que un imputado, al ser citado, no advierta que lo están investigando, consulte a un abogado, trate de desprenderse de evidencia, consulte a un abogado que le pueda decir: che, mirá, si te están investigando por tal o cual cuestión, vos lo que te van a revisar es el celular, o te van a buscar en una cadena de mails, o las comunicaciones que tuviste con tal o cual persona. Trata de verificar o de destruir como sugirió en su momento una ex fiscal, destruir esa evidencia, exactamente, ¿no? Entonces, para eso es necesario las órdenes de detención. Cuando un juez recibe la solicitud de orden de detención, el juez sabe que va a ordenar, se le está pidiendo que le restrinja la libertad a una persona, que ordene que se le restrinja la libertad a una persona determinada. Y en esa valoración pondera los fundamentos de la fiscalía. Entonces, cuando salen estas cuestiones, estos ataques, y que dicen que es un centro de operaciones políticas, se está pasando por alto las otras instituciones involucradas, porque el sistema de justicia funciona de forma coexistente y en algunos casos de forma coordinada, como en el caso de la policía y la fiscalía. Entonces, pensar que hay una operación política que involucra a más de una institución sin presentar una sola evidencia de lo que se acusa es algo absolutamente inadmisible y reprobable. ¿Qué implicancias tiene esto? Porque ayer en la conferencia de prensa que daban ustedes desde la asociación, tú marcabas que era complicado esto cuando después el sistema político tenía que tomar determinadas decisiones vinculadas a la fiscalía. De sobremanera, porque se elige un camino de agravio hacia una institución que después, si uno lo compatibiliza con la desatención que ha tenido la institución, y esto no es nuevo, lo digo siempre, desde el 2015 que la Fiscalía viene pidiendo recursos y no se le dan. Cuando empezamos a ver las críticas son válidas, estoy hablando de las acusaciones que se le hacen a la Fiscalía, esto empieza el 1 de noviembre de 2017, y lo compatibilizás con el no darle recursos y ahora no designar un fiscal general, hay una correlación evidente. Obviamente, yo voy a contar una infidencia. Yo siempre, hace 12 años que estoy en la Fiscalía y hace 10 años que estoy en el gremio de fiscales como dirigente. La cantidad de instancias en que he ido al Parlamento, antes iba con Subía, después iba con Mirta Morales, después iba yo solo con otros que me acompañaban. Entonces, lo que he trajinado el Parlamento tratando de presentar estas necesidades, y me he encontrado
muchas veces con la reticencia, o que te dicen que sí, que entienden la situación, pero después el dinero no aparece. Y una vez me encontré a alguien de esas personas que andan en el Palacio Legislativo, que me dijo, la verdad me da muchísima lástima verte trajinar por acá, pero te voy a adelantar una situación antes de que llegue la resolución. A ustedes no les van a dar nada, y no les van a dar nada porque no les tienen ningún cariño. Me dijo otra acepción mucho más fuerte. Eso te iba a preguntar, ¿vos crees que no se le da más recursos a la Fiscalía justamente porque hay temor en el poder político en general en que al darle más recursos sea una institución más fuerte y pueda investigar realmente hechos de corrupción cometidos por el poder político? Yo no tengo evidencia respecto de eso y obviamente soy muy responsable. La misma responsabilidad que le pido a quienes hacen acusaciones a la Fiscalía la tengo que tener a la hora de declarar. Lo que sí sé es que en el plano regional esto se ha investigado así, o sea, se ha investigado, hay autores que han profundizado sobre esto. ¿A quién le conviene que el Ministerio Público sea un organismo debilitado? La Fiscalía boba. Como expuse anteriormente, hemos sido muy eficientes y muy eficaces en la persecución de hurtos y rapiñas. Basta ver los índices de prisionización para darse cuenta que sí hemos sido eficientes en eso y eficaces en eso. Ahora, no hemos sido tan eficaces en estos casos como por ejemplo de corrupción pública, sobre todo porque la debilidad, o sea, el no tener los recursos suficientes hace que uno se enfoque en la urgencia y desatienda aquello que requiere más aliento. Entonces, si no se le dan los recursos suficientes, obviamente las investigaciones de corrupción pública se pueden perjudicar. Y si a eso le sumamos que cada vez que hay una investigación sobre corrupción pública surge esta andanada de ataques hacia la institución Fiscalía, se complejiza la situación y aquello que analizaban esos autores aparece como elementos que ellos también ponen de relieve y que se dan también en este país. ¿Vos tenés temor de, por ejemplo, de que algunos fiscales que tienen que investigar causas de corrupción pública, dilaten un poco esa investigación para no estar en la palestra pública, como en este caso le está pasando al Ciaturi? Sí, a ver, cuando uno dice los fiscales de Colombia no tendrán temor de que si investigan al narcotráfico le puedan pasar algo respecto de su integridad física, ¿quién va a decir que no? Es difícil decir que no, hay que tener el cuero muy cortido o mucha seguridad efectiva, o sea, personas que se encarguen de la seguridad de ese fiscal para que la Fiscalía tenga fiscales que se animen a ir, por ejemplo, contra el crimen organizado. Y en este caso, la Fiscalía tendría que tener muchísima robustez para que un fiscal diga, si yo voy a avanzar en esta investigación, y seguramente traten de hacer pedazos mi carrera funcional con cualquier tipo de ataque. Porque pensemos, ahora se saca la huella digital de esta fiscal que interviene en este caso. Pero esto es algo de ayer. Desde el viernes y desde el momento en que se dio la imputación, el ataque fue furibundo contra esa fiscal, contra ese equipo fiscal. No tenía que ver con sus publicaciones en las redes. Y contra la Fiscalía toda. Entonces, obviamente, el otro fiscal que está mirando eso puede decir, no me pasará lo mismo, no tratarán de buscar, aunque sea lo más mínimo, para tratar de perjudicar esta situación y de lograr la posible impunidad, porque tenemos que pensar que esto se resuelve en un juzgado, y lo que hay que valorar y que se está desatendiendo por estas lateralidades es que lo que hay contenido ahí. Entonces, y lo que hay contenido ahí, lamentablemente, porque nosotros estamos absolutamente en contra de lo que hace Eduardo, no por lo que hace él como periodista, sino de que hayan personas que le cedan a él información que tiene que estar en la carpeta investigativa. Entonces, que la ciudadanía conozca lo que hay en la carpeta investigativa por medio del periodista y no por lo que puede exponer tal vez el Estado, ya sea la Fiscalía, ya sea el Poder Judicial, y valore lo que hay allí. Lo que pidió la fiscal, la verdad que tiene fundamento. Lo que resolvió la juez, la verdad que tiene fundamentos. El poder controlar qué hacen los funcionarios públicos cuando imputan es mucho mejor que entrar en cuestiones que son laterales, si está mal.
hay desvíos procesales, se dice, ¿no? Como abusos de poder. Sí, en esos términos se para el comunicado del directorio del Partido Nacional. Eso distrae de lo que es lo medular. Entonces, cuando un fiscal dice, yo voy a hacer todo un trabajo sólido, sostenido, y si tengo evidencia voy a imputar, y si no tengo evidencia voy a archivar, porque también te pueden atacar si imputás, pero también te atacan cuando archivás. Entonces, para las dos cosas necesitas muchísima solidez y muchísima investigación. Ahora, entonces, cuando se pone el foco en esto que decís, ¿no? De investigar, que se deberían investigar más las interceptaciones, o cuando salen cuestiones vinculadas a la prensa, ¿qué es sobre el fondo del asunto? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que es un tema que a mí preocupa. a mí me gusta. Yo comparto la preocupación. A mí me gustaría, no sé, que Eduardo se dedicara a vender churros, o que fuera un periodista de espectáculo, que no tuviese más estos elementos. La verdad, sinceramente. Pero a ver, esto es una discusión para otro momento, porque esa discusión requiere la robustez también de las instituciones, que las personas que hacen esto puedan ser perseguidas, porque si son funcionarios públicos, están cometiendo delitos, y si son abogados defensores, si son abogados defensores de los imputados o de las víctimas, están haciendo algo que está en la ley procesal penal, no es un delito, porque busco la palabra, porque en realidad no están cometiendo un delito, pero sí están realizando algo que de alguna forma prohíbe la ley procesal. En este caso, por ejemplo, ¿no hubiera sido mejor? Yo sé que la fiscal declaró reservada la audiencia. Yo simplemente quería terminar esto, que me parece que ahí lo que tiene que hacer la institución, el Estado todo, es tratar de impermeabilizar las investigaciones y evitar las filtraciones. Pero eso es una discusión para un momento en que las cosas no estén en el tapete, claro, porque distraen de lo que es el caso en sí y que se resuelve en un juzgado. Exacto. Perdóname. No, todo bien. Yo lo que decía, bueno, pero en este caso quizá la propia fiscal y la jueza, si hubieran hecho la audiencia pública o hubieran permitido el ingreso de todos los periodistas, ellos lo hicieron reservado quizá por el tenor del contenido de las imputaciones, de lo que iba a haber, porque estaban todas las escuchas telefónicas, ¿no? Y declararon reservado la audiencia. Capaz que no se permitió que se ingresara a la prensa. No sé si la audiencia... no se permitió que ingresara a la prensa, solamente ingresaron los abogados defensores, claro, sí, de los imputados. De los imputados, sí. Exacto. Quizás si se hubiera permitido la publicidad, porque en realidad la norma es la publicidad, sí, claro, ¿no? La excepción es justamente la reserva. Transparencia siempre. Exacto. Entonces, publicidad siempre. Para que la ciudadanía accede a estos actos procesales, casi siempre a través de la prensa. O sea, los periodistas que van hacia los juzgados se preocupan por la cuestión judicial y extraen información de calidad, porque cuando el periodista, la ciudadanía ve todo lo que sucede ahí, se puede hacer una composición del lugar acabada y no a una interpretación que le hace a alguien desde el lado de la fiscalía o desde el lado de la defensa. Entonces dice, no, la verdad que yo escuché todos los elementos que tenía la fiscal, y puede decir, la verdad no tiene un caso sólido. O escuché todo el caso y tiene un caso sólido, y lo que la jueza dijo es algo que muy convincente. Es la posibilidad de controlar lo que hacen los actores de justicia, sobre todo aquellos que son funcionarios públicos. Frente a esta situación, ¿esperaban desde la Asociación de Magistrados Fiscales que se hubiese pronunciado la fiscal subrogante de corte, Mónica Ferrero? Podríamos decir que sí, ¿no? Pero también, o sea, ahí lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, obviamente se espera que haya un pronunciamiento, una posición de la Fiscalía, no sobre el caso concreto, como no hay una posición de la Asociación de Fiscales sobre el caso concreto, sino sobre lateralidades que afectan el prestigio institucional. O sea, cuando se habla de la institución Fiscalía, es saludable que haya un posicionamiento de quien es fiscal general. Ahora, eso es algo que en definitiva
termina siendo algo reclamable al mismo sistema político, porque esa persona es en realidad, la doctora Ferrero, es en realidad es una fiscal de estupefaciente que al ser la fiscal de Montevideo en lo penal más antigua, está cubriendo el cargo de fiscal general. O sea, está cubriendo una vacante, está apagando incendio la mayoría de las veces. Entonces lo que se le tiene que exigir es al sistema político que ponga a un fiscal general, a una fiscal general ahí, así a esta persona sí es exigible, porque es la persona que representa acabadamente a la institución fiscalía, y si pasan estas cosas es quien tiene que responder. Tiene que responder para decir, no, esto no puede ser, no se puede señalar así a la fiscalía, o de los señalamientos que hay, si hay elementos, entonces la fiscalía los va a investigar, los va a averiguar para ver si tiene asidero las acusaciones que se están haciendo. Pero la verdad, esta situación de anomalía perjudica incluso la exigibilidad que se le puede tener a personas que en realidad están cubriendo un cargo, ¿no? El ex fiscal de corte, Jorge Díaz, ¿no? Porque también ha estado en boca de dirigente nacionalista diciendo poco menos que dirige un centro de operaciones desde la Prosecretaría de la Presidencia. ¿Tiene incidencia sobre los fiscales? Yo lo voy a decir incluso desde el punto de vista de mi experiencia como integrante de la Asociación de Fiscales. El doctor Díaz ha sido una persona que llevó adelante la transformación de la Fiscalía en un servicio centralizado, el cambio del nuevo código, pero en la implementación del nuevo código. Nosotros, desde la Asociación de Fiscales, hemos sido muy críticos al punto de entablar un conflicto centralizado muchas veces en la persona mismo de Jorge Díaz, y es una persona que dentro del colectivo de fiscales genera muchísima resistencia. Cuando se dispuso un paro en contra de la gestión del doctor Díaz, a esa asamblea, yo nunca había visto algo así, fueron 170 personas. Entonces, de 300 fiscales, en ese momento, fueron 70 a esa asamblea, y la resolución del paro se obtuvo por unanimidad. Entonces, deslizar que después esta persona tiene una injerencia que puede dirigir este centro de operaciones políticas, resulta bastante fantasioso, es útil, es efectista, distrae la atención de lo que es lo medular, pero no tiene asidero, porque en realidad lo que los fiscales hacen es lo que la ley les obliga. ¿Qué tiene que hacer un equipo fiscal si se encuentra evidencia de que alguien aparentemente está cometiendo delito? Tiene que profundizar la investigación. Si profundiza la investigación, se encuentran elementos que hacen sostener una imputación de comisión de delitos, por ejemplo, de corrupción pública. Lo tiene que imputar. Si hay riesgo de que se perjudique esa investigación, porque esto no termina acá, esto después tiene una etapa de acusación, tiene una etapa de juicio, y todo tiene que ser preservado para que en la etapa de juicio se materialicen las pruebas. Entonces tienen que pedir medidas cautelares que resguarden ese riesgo. Si el fiscal no hiciese eso, estaría en realidad, ahí sí estaría haciendo mal su trabajo, estaría realizando una conducta que es indebida respecto de sus obligaciones funcionales. Entonces, cuando los fiscales hacen su trabajo, lo que tiene que pasar es que sean atacadas, y eso sí, atacadas sus solicitudes y sus disposiciones en el ámbito correspondiente, que es en el juzgado. Cuando se entra con lateralidades, yo lo voy a poner gráfico. Cuando yo tengo a una persona como fiscal de flagrancia que robó un auto, que le partió el vidrio de un auto abajo de una cámara, el abogado defensor, que siempre es la defensa pública, me dice: yo la verdad no tengo mucho para decirte, lo que te puedo decir es que mi cliente mirá, es un pobre pibe, recién salió de la cárcel, es adicto, no lo mates con la pena. O sea, lo que trata es de ir a cuestiones laterales, tratando de atemperar la pena que podría recibir esa persona en un eventual juicio abreviado o juicio oral. O sea, ir a cuestiones laterales, porque lo central es indiscutible. Entonces yo, cuando veo que se discuten lateralidades, lo que me hace pensar es que lo central, porque yo no conozco el caso concreto, lo central, lo medular, aparece como indiscutible o bastante sólido. Sí, empecemos a decir bastante sólido. En este caso, lo central, o sea, los delitos por los cuales está imputado son
los 7 delitos de corrupción pública que puede cometer un funcionario público. A ver, que la fiscal pidió esos delitos y que la jueza lo validó y aceptó. No fue la fiscal la que le puso la tobillera, porque acá también hay un desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema judicial en general, porque la fiscal, por ejemplo, vamos a otro caso, el caso Penades, en la última instancia, la fiscal había pedido mantener la prisión efectiva de Penades, la jueza resolvió que podía ir a domiciliaria y después un tribunal de apelaciones revocó y Penades volvió a la cárcel. En este caso, la prisión domiciliaria y la tobillera que se le pone a Guillermo Besosi es pedido por la fiscal, pero dispuesto por la jueza. Dispuesto por la jueza. Incluso hay 2 sentencias para que... O sea, la primera sentencia es la imputación, ¿no?, de Besosi por los 7 delitos, y la segunda sentencia son las medidas cautelares que se le imponen. Que la gente tiene que saber que tiene un estándar, se requiere mayor solidez. Para imputar se requiere determinado estándar. Se requiere que la fiscalía argumente sólidamente que tiene evidencia que vincula a una persona cometiendo delitos. Cuando se pide una medida que es restrictiva a la libertad, que una persona esté preso en su domicilio, es sumamente restrictivo de la libertad y perjudicial. No es algo sencillo, porque se le inhibe a una persona de hacer un montón de todas las cosas, la libertad ambulatoria, de todo lo que iba a hacer si estuviese libre. Entonces, para esa medida restrictiva de la libertad se requiere un estándar mayor. La fiscalía tiene que probar que el elemento material que se llama, o sea, que los delitos que se imputan son mucho más sólidos y que la vinculación de esa persona con esos delitos es más sólida, más convincente, que existen además riesgos de que si no se dispone esa medida se puede perjudicar la investigación o que la persona se puede fugar. En este caso, aparentemente, yo no vi la imputación, es porque no se perjudique la investigación. La investigación. Y esto de la publicidad, esto que yo digo, que como veo que se ataca lateralidades y no se va al centro del asunto, como mi experiencia, lo que mi experiencia me indica es que el fondo del asunto aparece como bastante sólido y por algo ha sido ratificado, o sea, acogido por parte de la jueza de primera instancia, es una valoración que hace alguien que tiene experiencia en casos penales. Para que la gente pueda hacerse una composición de lugar, la publicidad es un requisito elemental en esta etapa, y también la gente tiene que saber que esto es inicial, que es en este momento, es para seguir investigando y que después puede derivar en que todas estas conductas realmente se cometieron y se va a un juicio a través de la acusación y en el juicio se logra la condena, o que alguna de esas conductas o todas esas conductas no se llega a la plena convicción de que se cometieron y la persona termina con una absolución o con un sobreseimiento, porque eso también hay que decirlo, no es culpable esta persona, es inocente, esta y todas las personas que están en este caso y en todos los casos que están en etapa de formalización son inocentes mientras no haya una sentencia de condena firme que diga sí, esta persona cometió estos delitos. El propio Gustavo Penades es inocente por el momento hasta que no haya un juicio y una sentencia de condena firme. Ponete los auriculares, te quiero hacer escuchar unos audios, no son goles de Peñarol por la duda porque hace tiempo que no hace, pero podemos compartir los 3 audios de forma consecutiva. Semanas, varias. Dije, después lo reiteré, que en la Fiscalía había montado un centro de operaciones políticas. Esto es un episodio más de eso, porque uno no puede ser ingenuo, hay cosas que saltan a la vista. Si esta es una investigación que lleva 4 años, y sin que nunca se lo hubiera citado a declarar el intendente Besosi, a menos de 2 meses de la elección departamental, en un procedimiento cinematográfico insólito. Lo van a buscar a la casa. Y ahora hacen un aspaviento por no sé por qué. Entonces, lo que acá estamos es frente a una fiscal naturalmente antiblanca. No es necesario ser del Mossad para darse cuenta del antiblanquismo de esta señora, ¿sí? Y la impunidad por la cual atacaba sistemáticamente al Partido Nacional en los años 2016, 2017, 2018, 2019, ¿sí? Y un ataque a Guillermo Besosi, que representa lo mejor de la política. Un abrazo de confianza
porque lo conocemos. Merece que rechacemos procedimientos que no se usan con otros. Merece que rechacemos la actitud de una fiscal que se tomó 3 años y antes de gozar de un ascenso en el traslado a Atlántida, hace lo que hizo apartada de la normativa típica y con un exceso de poder. Guillermo sabe cómo defenderse. Bueno, era Javier García, Sebastián da Silva y Jorge Gandini. Ustedes ya han llevado casos, incluso fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento, recuerdo, con varias pruebas de diferentes tipos de intentos de intromisión del poder político en la actuación de los fiscales. ¿Qué van a hacer ahora con esto? Bueno, creo que este caso, y sobre todo yendo al tema de significar que la Fiscalía es como un centro de operaciones políticas y deslizar que en realidad allí hay una cúpula que se encarga de perjudicar determinadas colectividades políticas o determinadas personas, y la afectación que eso tiene en la credibilidad del sistema de justicia y en el buen funcionamiento del sistema de justicia. Obviamente acá son hechos nuevos que recrudecen aquello que nosotros habíamos puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana y que ameritan que nosotros hagamos una ampliación de esas circunstancias. El cometido, obviamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le va a decir ni al Partido Nacional ni a estas personas integrantes del Partido Nacional. No hay que generalizar respecto del Partido Nacional en absoluto. Hay que ser muy responsable, debo ser muy responsable en ese sentido. Sobre estas personas no les va a decir ustedes no pueden decir eso o eso está mal. Lo que le va a exigir es al Estado uruguayo que en realidad realice actos positivos para robustecer a la Fiscalía. Uno de esos actos, obviamente, es la designación de un fiscal general, que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido esto en julio. Si ustedes entran al tuit de la Comisión, al valorar la audiencia en la que pidió la Asociación de Fiscales contra el Estado, dice que lo que le genera preocupación es que no exista un fiscal general designado, porque eso debilita la institución Fiscalía y favorece la impunidad. En esos términos, en términos de impunidad, es que nosotros tenemos que abordar estas cuestiones que tienen que ver con las debilidades de la Fiscalía, y ese es el cometido, es que actores internacionales que son parte de tratados internacionales que suscribió este país puedan tener una mirada respecto de lo que sucede con el sistema de justicia, con la Fiscalía en particular, y que hagan recomendaciones para fortalecer esta institución. Todavía la Comisión no se expidió sobre aquella audiencia que hicieron ustedes, salvo ese tuit donde habla de la recomendación de poner un fiscal general para evitar justamente la impunidad. O sea que ahora ustedes lo que van a hacer, van a ampliar con estos últimos ataques a la Fiscalía. ¿Qué va a contener todas estas declaraciones? Exactamente, y a su vez lo que pretendemos claramente es que las recomendaciones, al ser al Estado uruguayo, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, se le está recomendando a quienes tienen el poder de decisión para robustecer a la institución. A nosotros no nos interesa el barro, ni la discusión, ni la pelea con tal o cual legislador, con tal o cual colectividad. Lo que nosotros nos centramos es en la institución. Queremos trabajar en paz, queremos trabajar en una institución fortalecida, y queremos que nuestros colegas, a la hora de enfrentar una investigación, no tengan ni siquiera un ruido de la posibilidad de decir: si yo hago esto, si yo investigo al poder, mi situación personal y la situación de la institución puede verse totalmente destrozada. Entonces, eso es lo que nos queremos y eso es lo que nos mueve, no la defensa de una fiscal en particular, que la fiscal en particular y ese equipo fiscal se va a defender en el juzgado con la solidez de sus argumentos y las presentaciones que hace, ni atacar a ninguna persona ni ninguna colectividad en particular. William, muy agradecido.
Bueno, creo que ha quedado claro un poco cuáles son las circunstancias. La novedad de la ampliación entonces de la presentación ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos de, digamos, estos nuevos embates contra los fiscales y contra la Fiscalía en general. Y bueno, y el pedido también seguramente de recursos que van a hacer ante la próxima rendición de cuentas para fortalecer la institución Fiscalía. Exactamente, ese va a ser el camino a seguir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, Eduardo Preve, muchas gracias entonces Gracias por a haber ustedes. estado hoy. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentilo nuestro.